la bendición que marca el futuro. La bendición que marca el futuro de nuestros hijos. Eso es lo que vamos a hablar ahora, para lo cual te quiero pedir, así que con sinceridad, no importa si sos joven, si no tenés hijos aún, pero anhelás el día de mañana formar una familia y tenés que tomar conciencia. Me encanta dar esta porción de la Biblia donde el Espíritu Santo te debería de dar conciencia de lo que vamos a orar. Dice que cuando Abraham diezmó, también diezmó Leví. Leví todavía no existía, ni siquiera Isaac había nacido, ¿verdad? Isaac iba a tener a Jacob, que es Israel, iba a tener a sus 12 hijos, entre esos Leví, que iba a ser el linaje sacerdotal. Y cuando Abraham diezmó a Melquisedec, también diezmó Leví. ¿Por qué? Porque Leví estaba en sus lomos. Entonces también los que aún no tienen hijos, los hombres o mujeres que aún no han engendrado, pueden poner también sus manos así en su corazón, mirando con fe hacia ese día, creyendo que Dios le puede otorgar el día de mañana la oportunidad que haya gente que le diga papá, que le diga mamá. Y los padres, los que estamos aquí, con más razón aún, vamos a hacer esta oración. Señor Dios, haz de mi vida una fuente de tu bendición para mi descendencia. Conforme a tu palabra lo pido, en el nombre de Jesús lo hago. Amén. Amén, hermanos. Orar por nuestros hijos es poner el futuro de ellos en las manos del Señor. Vamos a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8. Vayan por favor a la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 34. Atiendan, vamos a agarrar, mientras van hasta esa porción de la Biblia, la primera palabra, condenación. La segunda palabra que quiero que después enfaticemos, resurrección. Y después la tercera, que ya es una oración a la diestra del Padre. Leo Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Si decimos condenación, estamos hablando de que hay un juicio. Y que parte de la humanidad, o sea, los hijos de alguien, se va a ir al infierno. Es duro. Es palabra de Dios. Y no podemos tomar una parte del consejo bíblico y desechar otra. ¿Quién es el que condenará? Está hablando de que hay condenación, pero está haciendo una pregunta retórica en relación a lo que ya se consumó. El sacrificio, el rescate de nuestro Señor en la cruz. Dice, Cristo es el que murió. Aún más, el que también resucitó. Porque no solo puso su vida, Él la volvió a tomar. Se hizo hombre, ¿para qué? Para poder poner su vida. Porque Dios es imposible que muera. Y en condición humana, porque por un humano, por un hombre, el primer hombre, Adán, entraba al pecado. Porque así como cuando Abraham diezmó y en sus lomos estaban Leví y la bendición de él, su fe, también hay una herencia. De la misma manera, vos no estabas todavía cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén, ¿verdad? Pero estábamos en sus lomos. Y ahí tenemos el pecado heredado. Pero de la misma manera como no estuvimos con Adán en el Edén, tampoco estuviste con Jesús en la cruz. Ese es un linaje espiritual. ¿No tenés nada que ver con Adán, perdón? Claro, no tenés nada que ver en relación a responsabilidad directa, pero sí en relación a herencia. Hay un pecado heredado, porque lo que viene de la carne, carne es, y se le parece a aquel que lo engendró. Pero lo que viene del Espíritu, Espíritu es, y se le parece a aquel que lo engendró. Hay un linaje espiritual que por la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Dios se provee de hijos para su reino eterno. No solo murió, resucitó. Y está, dice, además, a la diestra de Dios. Está en su autoridad. Vamos a leer todos juntos aparte. Y el que también, ¿qué dice ahí la Biblia? Intercede por nosotros. Él nos libra de la condenación y nos lleva a la vida eterna. Resucitó, se consumó el rescate. Ya está hecha la justicia de Dios. Y estando Él en su posición de deidad,
que siempre tuvo desde los siglos de los siglos, porque Él no tiene principio, porque Él es el creador de todas las cosas, ahí a la diestra del Padre, Él intercede. ¿A dónde estoy queriendo llevar? Si Él, siendo el Todopoderoso, está intercediendo por nosotros, ¿cuánto más nosotros, padres, necesitamos hacer? ¿Cuánto más nosotros, papá, mamá, necesitamos obedecer, ser reflejo de este ejemplo? Él intercede por nosotros. La primera carta de Juan dice ahí en el capítulo 2, hijitos, estas cosas están escritas para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tienen para con el Padre a Jesucristo el justo, el que está a la diestra del Padre y el que intercede. Hay algunas traducciones que justamente traducen ese de abogado como intercede por nosotros delante de Dios. Dios no solo, hermanos, atiendan por favor lo que les voy a decir. Dios no solo te confió tus hijos, Él te confió también un plan perfecto para tus hijos. Hay personas que tienen sus frustraciones, ¿verdad? No sé. Vea un ejemplo, me gusta porque acá en Paraguay la mayoría de los hombres somos futbolistas, ¿verdad? Y quiso ser futbolista como la mayoría de nosotros y no pudo ser. Entonces le viene el hijo varón y le quiere hacer jugar fútbol. Y no es lo suyo, no es su talento. Ni sapo no sabe chutar en galmita ahí, ¿verdad? En serio, no sé, pudo haber sido hockey sobre hielo su deporte, básquetbol, vóley, ¿verdad? Seguro de que tiene otro talento, lo tiene, pero el fútbol no es, pero le tiene ahí presionando. ¿Por qué? Porque él está en su frustración, en las cuestiones que él no desarrolló y que les gusta, que le hubiese gustado haber desarrollado. Pero eso es egoísmo. Dios tiene un plan específico para tus hijos, para cada uno de ellos. Por eso nos permite estar en el momento de la concepción. Estoy hablando en el ciclo natural de lo que es la crianza. Lo tenemos en nuestras manos, vemos sus virtudes, vemos sus debilidades y vemos cómo se desarrollan en sus virtudes y también ahí siguen estando sus debilidades y los conocemos. Y es muy importante, porque si no conocemos a nuestros hijos, habíamos dicho el miércoles anterior que vamos a querer tratarlos a todos de la misma manera, pero dijimos también, no todas las mujeres de Israel tuvieron flujos de sangre. No a todos los hijos se les da una u otra forma de disciplina o castigos. Tenemos que conocerlos y tenemos que entender perfectamente qué necesitan su corazón en relación al propósito y al plan que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos. Los hijos, dice la palabra en el Salmo 127, que son como saetas en manos de un valiente. Ellos deben ser formados para ir al objetivo. Y el objetivo es con propósito eterno. Si no le ayudamos a nuestros hijos a mirar la eternidad, nuestra fe es vana. Por favor, mediten lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Corinto, a la iglesia en general, ¿verdad? Pero en la carta a los Corintios, cuando dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nos sirve, hermanos, no sirve de nada esta reunión. Vos y yo estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero si Él resucitó, cosa que yo no dudo, pequeño paréntesis ahí, porque vino el Espíritu Santo a mi vida convenciéndome de pecado, de la justicia que se consumó en la cruz del Calvario y me dio victoria. Me dio victoria sobre la tentación, sobre las dificultades. No porque yo sea mejor que nadie, es más, yo era esclavo del pecado, porque Él vino a mi vida como lo prometió, por medio de su Santo Espíritu. Cierro ahí ese paréntesis. Pero si nosotros no le hacemos a nuestros hijos mirar el propósito de que todo lo que viven siendo hijos, después siendo hermanos, si tenemos familia numerosa, después siendo ellos padres, después, si Dios así lo permite, siendo abuelos y concluir su carrera con el entendimiento de que van a rendir cuenta delante de Dios, todas esas etapas lindas de la vida las van a vivir en el egoísmo, en la avaricia, en la mezquindad, usándole a los demás, sin conocer la bienaventuranza de que es mejor dar que recibir, que es mejor servir que ser servido, que la autoridad está en aquellos que se dan en favor de otros, principalmente
en favor de que otros puedan conocer al único Salvador, a Jesucristo. Papá y mamá tienen que cubrir la vida de sus hijos en oración. Jesucristo intercede por nosotros. ¿Qué mayor ejemplo que ese queremos para sentirnos llamados a esa gran responsabilidad? Nosotros los hombres creemos que ya cumplimos, mi papá también, con mucho respeto lo digo, sin faltarle respeto a su memoria, pero creemos porque es lo que recibimos, de que ya cumplimos cuando proveemos en lo material. Le damos educación, salud, alimentación, ¿verdad? Vestimenta. Y decimos, yo no te hice faltar nada. Pero no damos una fe genuina. Una vida real bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Gente que entendió la Biblia y la vivió. La obedeció. Eso quiere decir bajo la unción del Espíritu Santo. Y así, con ese estilo de vida de los padres oran porque entienden que estamos yendo al cielo y que va a terminar nuestra carrera. Oramos que todo el ejemplo que pudimos haber dejado en sus recuerdos sea como la izquierda y la derecha de un papá y una mamá que tensan un arco y lanzan a sus hijos al propósito de la eternidad. Pero ¿qué pasa cuando de repente no vemos que nuestros hijos desarrollan una vida espiritual? No tienen fruto del Espíritu Santo. No hay fe. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pide la Biblia? En el mundo tendréis aflicciones, pero confía. Confíen. Tu labor nunca va a ser en vano. ¿Vos, Pico, crees, mi hermano, mi hermana, que le amás más a tus hijos que Dios? Imposible. Cuando las personas creen que le aman más a sus hijos que Dios, de lo que Dios le ama a ellos, es cuando idolatramos a nuestros hijos. ¿En qué sentido? No les ponemos límites, no traemos los principios bíblicos a sus vidas para que sean justamente esos límites que los protejan, que los preparen para mirar el cielo, para que cuando ellos partan de esta vida podamos encontrarnos allá en la eternidad. No tenemos conciencia muchas veces de eso, y si las tenemos parece que las tenemos anestesiadas porque no las vivimos, no las estamos repitiendo. Como dice el libro de Deuteronomio, repítelas a tus hijos cuando sales, cuando vuelves, cuando estás sentado en la mesa comiendo, cuando te acuestas, cuando te levantas, en todo tiempo. Escribe en tu frente, en tus manos, en tus puertas, en todo momento y en todo lugar. Porque hay un propósito. Jesucristo vino y dijo, mi reino no es de este mundo. Hay un propósito que trasciende esta vida. Si no entendés eso, solamente vas a orar que mi hijo pase de grado, que mi hijo pase de colegio, que mi hijo pase de la facultad. Solamente eso vas a orar. Y para que eso se dé, lo único que tenés que hacer es darle la disciplina de la lectura, que lea, que estudie. Pero ninguna carrera ni ninguna cuenta bancaria abultada le va a dar derecho a la eternidad. Y repito, cuando nuestros hijos de repente por esas situaciones de la vida, de la condición caída, porque también son descendientes de Adán, al igual que nosotros, ellos no están mostrando frutos espirituales, la palabra nos pide que confiemos. Dios es fiel. Si Él inicia una obra, Él la va a completar. Quiero hacer un poquito, voy a tener como 2 ejercicios a lo largo de esta prédica. Quiero hacer el primero. Quiero que cierres tus ojos ahora y vamos a soltar preocupación. Si hay alguien que tiene alguna situación de algún hijo, ¿verdad? Alguna hija que no está así firme en la fe, que está siendo seducido. Hermanos, esto nos pasa a todos. No crean que a los pastores no nos pasan. Nos pasa también. Y vamos a decirle ahí con tu corazón cerrado, por más que sea chiquitito todavía y ni siquiera esté en condición de poder recibir algún tipo de corrección, porque es un bebé, es una criatura inocente, pero mirando hacia ese día,
Porque la gente ya se afana todo también, ni antes que su hijo se vaya a la escuela. Ay, en la escuela hay gente que le puede tocar y todo eso. No, no, no. Vamos a decirle al Señor, Señor, suelto toda preocupación. Voy a confiar en ti. Señor, mis hijos son tuyos. Señor, mis hijos son tuyos. Dilo una vez más. Te los entrego en fe, en esperanza y en amor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando se dan cuenta, cuando se percatan de que están siendo divididos, o sea, hay como una división ahí entre vos y tus hijos, como si fuese que están luchando en equipos diferentes, me explico, tienen que pedir discernimiento a Dios. Dios le va a mostrar a ustedes. Una vez fuimos muy atacados, no voy a entrar así en detalle porque también es muy difícil poder comunicar todo esto. Claro que ya pasó ese tiempo de prueba en nuestra vida. Y a Luz Marina, a mi esposa, Dios le mostró en un sueño que entraba un ladrón por una ventana. Dios le mostró que esta era la ventana. ¿A qué me refiero? ¿Que el teléfono es del diablo? No, hermano. Acá tengo mi prédica ahora. Es del uso al que le das. Es una ventana. Si tu algoritmo, ¿verdad? No sé, es como una hoja de ruta, como una línea de pensamiento. ¿Viste lo que vos pensaste hoy en el día cuando te levantaste? ¿Qué fue lo que pensaste? Ese es tu algoritmo. Por hacer una comparación nada más. Cuando vos entras en el teléfono y entras, qué sé yo, en YouTube, ¿verdad? Y vos ves qué son las cuestiones que propone al dueño de ese dispositivo. Eso es esa persona. Lo peleamos en oración. Fue muy duro. Yo sé que con lo que dije ya pueden tomar consejo. Voy a ver si a lo largo de la prédica puedo dar algunos detalles. Tenemos que pedirle discernimiento al Señor en relación a cuál es el ataque del enemigo. No puede ser porque papá y mamá se estén peleando. Porque el papá o la mamá que es creyente santifica a la familia, o si no los hijos serán inmundos, dice carta a los Corintios capítulo 7. Cuando termina el Antiguo Testamento dice muy claramente que Dios, si recibimos al Mesías, a Jesús, haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Cuál es el ataque? ¿Cómo está manipulando el enemigo el corazón de mis hijos? Y clamar y pedir direccionamiento a Dios. Pero si nosotros somos personas manipuladas por la mentira, si nosotros luego somos personas que no tenemos ni siquiera el hábito de orar por el alimento, hermanos, como dice también el libro de Deuteronomio, cuando las personas deciden desobedecer a Dios, deciden por el camino de la maldición, de la muerte. Así dice, pongo aquí el camino del bien y del mal. Acá hay vida, bendición, acá hay maldición, acá hay muerte. Elige tú. El cielo está por testigo que pongo delante de ti el bien y el mal. Y comienza a decir, si eliges el mal, bam, 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 esto. Y parece como que alguien salió y comenzó a tomar nota de cómo están las familias, de cómo los padres están divididos, de cómo nuestros hijos, sus corazones, sus pensamientos están secuestrados, no confían en nosotros. Hablo como sociedad. No debe ser eso el hogar, la familia de un cristiano. Si en verdad Cristo gobierna y si en verdad Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No debería de ser así. ¿Por qué tendríamos que estar nosotros en derrota? Dios puede permitir y de hecho lo hace. Puede permitir la tentación. Pero Dios no va a permitir una tentación que nosotros no podamos superar porque Él es soberano y hace que todas las cosas obren para bien de aquellos que son gente que recibió su amor, de aquellos que le aman, de aquellos que conforme a su propósito han sido llamados a vivir
libres del pecado. Entonces la oración comienza en nuestras vidas de comunión, nosotros con Dios. ¿Para qué? Para al estar con Dios poder tener la luz de ver los peligros y poder cuidar a nuestros hijos. Los padres que oran son padres que cuidan de sus hijos como Dios nos cuida. Vuelvo al ejemplo de Jesús en Romanos 8:34. Él está intercediendo por nosotros. Porque hay un enemigo en el libro de Apocalipsis. No vamos a hacer un estudio de eso ahora, pero para que tengas noción de lo que pasa en los aires, ahí donde están nuestras oraciones también en favor de nuestros hijos, nos acusa de día y de noche. El acusador en el final de los tiempos será arrojado al lago de fuego. Pero esa es otra enseñanza que ahora no quiero irme hacia ahí. Lo que quiero continuar diciendo es que tu oración, la oración intercesora de los padres, trae bendición del cielo sobre el corazón de los hijos. Les renueva las fuerzas para que puedan resistir al pecado. Nuestros hijos son presa fácil porque no les cubrimos sus mentes, sus oraciones, no los enviamos en bendición. No es místico, no son conjuros, no es fetichismo, no es que le vamos a derramar agua bendita, no me estoy burlando de nadie. Estoy diciendo oraciones que son bíblicas, que cuando las hablamos sobre el corazón de nuestros hijos, a ellos les imparte una fuerza espiritual para resistir el pecado. Aunque se resistan como me tocó a mí. Recuerdo que mi mamá siempre me hacía repetir el Salmo 23. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta, nada. Delicados pastos, así, no abría mi boca, pues soy predicador. Nuestra oración intercesora les va a ayudar para que sus vidas sean dirigidas por el Espíritu Santo, para que puedan acceder y crecer en una consagración a Dios, en una vida de santidad genuina. Criar hijos es una lucha espiritual, hermanos. Yo recuerdo en una ocasión, Rebequita ponía acá su cabeza sobre mi panza y su pierna ahí sobre la panza de su mamá. Rebequita después crece, ¿verdad? Y papá y mamá, ustedes saben, los que están casados, a tu pieza. No, acá a tu pieza. No, papá, a tu pieza. Especialmente los hombres, a tu pieza, ¿verdad? Las mujeres la van a dejar que, no sé, casadas salgan ahí de medio de la cama, ¿verdad? A tu pieza. Y le mandaba yo. En una ocasión ella vino de noche. Y no fue así uno de esos sus berrinches, porque cuando ella entró en mi pieza, yo percibí el ataque que ella estaba recibiendo. ¿Tenés miedo, mi amor? Le dije, sí, papá. Y me fui. Era impresionante. Nosotros ya nos hemos mudado, en serio, 12, 13 veces por ahí. Ya perdí la cuenta, pero 12 de cualquier lado. Y en esa casa había un aire espiritual muy denso, al punto que después de esos eventos tuvimos que ponernos en campaña, oración para pelear por el aire, por la paz del aire espiritual de esa casa con mi esposa. Pero lo que sí, esa noche me fui, me acosté y me acurruqué así con ella y ella aquí en medio mío y oré y hablaba las porciones bíblicas y ella se quedó dormida enseguida. ¿Por qué? Porque se sentía cubierta. Hermanos, la Biblia dice, si tenés sustento y abrigo, ¿verdad? Comida y un techo digno, no andás desnudo por la calle, tenés que estar contento. Pero vuelvo a decir, todo lo que la Biblia nos enseña nos tiene que ayudar a mirar la eternidad. Sustento también es palabra de Dios. Vuelvo a decir, los hombres que creen porque le pusieron pan sólido ahí sobre su mesa y están bien robustos su hijo y piensan que ya cumplió con su familia, están muy equivocados. Tenemos que darle también la palabra de la eternidad. ¿De qué nos sirve que nuestros hijos sean robustos y vayan bien gorditos al infierno? De nada. Pero no es suficiente solamente darles la palabra. Tenemos que darle cobertura espiritual. También tenemos que darle abrigo. Y la cobertura espiritual son nuestras oraciones. Es hablar el bien, el plan de Dios sobre su vida.
Porque si no oramos por ellos, es como, y le damos la Biblia, qué sé yo, le lleva el catecismo, le lleva a la escuelita y todo eso. Y lo hablo así porque hay gente de la Iglesia Católica también que nos siguen. Y lo único que no queremos es que cambien de religión. Queremos que vayan a los pies de Cristo. Después si se congregan con nosotros es decisión personal. Pero le llevan a todas esas, a todas esas cuestiones donde están siendo instruidos en la Biblia. Le dan pan espiritual, pero no le dan cobertura. Y es como que tengamos a nuestros hijos bien robustos, bien alimentados, ¿verdad? Pero por la calle desnudos. ¿Verdad que no tiene coherencia? Así es de incoherente un papá y una mamá que no oran por sus hijos. En la sociedad, si hay un hombre y una mujer que le deja a su hijo en la calle, va a tener problemas legales. Va a perder la patria potestad. ¿Por qué tendría que ser menos en aquello que trasciende hacia la eternidad? En las cuestiones espirituales. ¿Por qué? No es menos. Que ustedes o alguien esté pensando que es menos, es porque está extraviado en relación al santo consejo y al buen consejo bíblico, de que tenemos que cubrirlos en oración. Mis hijas tuvieron muchas luchas. En una ocasión, un espíritu inmundo dijo que si ella, porque ella danzaba acá, cuando eso, había un ministerio de alabanza, la esposa del pastor Federico, la que coordinaba. Después terminó por unas cuestiones organizativas, no es el punto, pero cuando ella danzaba así sintió una lucha espiritual. Mi hija mayor es muy sensible al mundo espiritual. Fue una guerra, sigo peleando en oración por ella para que vuelva a servirle al Señor. No es que está descarriada, es una excelente chica. No sé, yo le estoy viendo para su novio, con eso le digo todo. Eh, es, es preciosa. Y estando danzando ahí, ella recibió un dardo así el enemigo sobre su mente. Si vos seguís danzando para Jesús, yo le voy a matar a tus padres. Y así tuvimos lucha. Ella vio el mundo espiritual. Yo nunca he visto, y tampoco, sinceramente se lo digo, no, es demasiado quiero ver. Eso sí, percibo cuando hay una opresión, como cuando la menor entraba y yo percibí que estaba siendo atacada por un ente espiritual de maldad. Me puse para darle no solamente pan espiritual, cobertura, un techo espiritual también. Mi hija percibe esas cosas así y bueno, y son dones que están ahí en favor del llamado que yo creo que tienen en sus vidas. El Señor desde muy temprano me mostró a qué o en qué área ellas iban a servir a la iglesia. Todavía no están activas, no sé si va a suceder mientras yo esté vivo, por supuesto que sujeto mi corazón en esperanza, pero al final de cuentas ellas no son mi Dios. Uno solo es mi Dios. Yo estoy haciendo todo lo posible, lo que me equivoco me corrijo. Di ejemplo de mis equivocaciones el miércoles anterior y cómo he pedido perdón, porque no soy perfecto, pero el perfecto mora en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, trayéndonos convicción todo el tiempo. ¿Para qué? Para que seamos perfectos, para que caminemos hacia la estatura de Cristo, como nuestro Padre es perfecto, y para que nuestros hijos tomen el consejo y la esperanza de que hay corrección en Dios, de que hay posibilidades de escapar del error y de poder mejorar, genuinamente mejorar en la fe, en una fe salvífica que en verdad mira, apunta, anhela al cielo. Pero para eso vamos a tener que pelear. Vuelvo a decir, criar hijos es una lucha espiritual en nuestro camino de fe. Estoy pensando nomás si le doy este ejemplo porque, bueno, no voy a decir el evento en sí, pero hubieron ocasiones, yo no sé si te tocó orar al punto que sentís que se te escurra así la vida de tus hijos entre tus dedos, ¿verdad? Y no puedes hacer nada. Y literalmente lo único que puedes hacer es pedirle a Dios por ellos. Hemos estado en situaciones así. Y el Señor nos permitió salir adelante. Aún tenemos algunas luchas y que son normales. No les quiero escandalizar en nada. Quiero solamente decirles como el apóstol Pedro en un momento dado dijo, no están teniendo ninguna lucha que sus hermanos en toda la tierra no estén padeciendo igual que ustedes.
enterramos, seres amados. Los padres de Esteban tuvieron que enterrar a Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia. Tenemos que enseñarles a mirar el cielo, tenemos que entender que la crianza de nuestros hijos es un caminar de fe hasta el día del encuentro. Y ese caminar hasta el día del encuentro es una guerra espiritual. Pero esto sí, hermanos, nunca van a estar solos en la crianza de sus hijos si han hablado, si han orado sobre sus corazones la palabra de Dios. Nunca. Cuando invocamos la palabra de Dios sobre ellos, es Dios mismo tocando sus vidas. Porque Él es la palabra y Dios vigila sobre su palabra para que cumpla el propósito por el cual es enviado. Y créeme que difícilmente sobre la faz de la tierra va a haber personas que van a utilizar con una motivación en su alma, en su corazón más correcta en favor de alguien que los papás en favor de sus hijos cuando la oran, cuando la hablan a la palabra justamente sobre su descendencia. Papá y mamá son gente que anhelan el bien de sus hijos. Y tenemos que tener conciencia que el bien tiene que ser peleado en oración, en intercesión. Cuando predispusiste tu corazón ya salió la respuesta. Le decía Miguel al profeta Daniel, el ángel. Pero hubo oposición en los aires. Pero desde que predispusiste tu corazón de buscar a Dios, de orar, ya salió la respuesta. Nunca un papá, nunca una mamá que ora la palabra de Dios sobre sus hijos va a pelear solo. Nuestras oraciones bíblicas serán como lámpara para las decisiones de sus hijos o de nuestros hijos. Nuestras oraciones bíblicas van a venir sobre sus corazones como en un momento dado vino a mi recuerdo que mamá me hacía repetir el Salmo 23, aunque yo no tenía ganas de hacerlo. Y repito, yo hoy soy un predicador. Esas oraciones bíblicas van a ser como una lumbrera, le van a marcar su destino. Nunca vas a estar solo. Por eso, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, tenemos que orar sin cesar. Implica una constante búsqueda de la voluntad de Dios. Vos le preguntás a Dios, sinceramente, ¿cuál es tu plan para él, para ella? Tanto nosotros así trabajamos en eso en el corazón de nuestras hijas. Hoy están así un poquitito medio modernizadas, ya quieren tener 2, 3 hijos nomás ya, ¿verdad? Yo no, 3 por lo menos, mi amor. Mira que cuando es 2 todavía no cumplí. Yo no tengo mucha autoridad, ¿verdad? Pero intenté embarazarme, tu mamá no quiso y yo lo único que creció fue mi panza. Le dije, no me pude yo embarazar, ¿verdad? Por lo menos 3, porque dice la Biblia multiplicate y 2 es reemplazar nomás. Entonces no nos multiplicamos. Ese es el plan de Dios. Llenen la tierra. Aunque Bill Gates diga otra cosa, pero esa es otra historia, ¿verdad? Tenemos que llenar la tierra. Dios lo dijo. ¿Qué es lo que querés? O vas a comenzar a arrancar versículos, páginas, capítulos y vas a hacer tu propia Biblia. Tenía nombre para 7 hijos, todito ese. Y yo siempre decía, ¿y cómo se llamaba el nombre? Ese se llama Esteban, y el otro cómo se va a llamar David, y la nena cómo se va a llamar, ya se va a llamar María, y así tenían, ¿verdad? Le inculcamos una y otra vez. Implica orar sin cesar, implica una constante búsqueda de la voluntad de Dios para sus vidas. Y repasar si están recibiendo el mensaje. ¿Cómo podemos repasar? Un ejemplo práctico. Escucharles su oración. Orar sin cesar es una actitud de agradecimiento en todas circunstancias. No quiero orar. Vas a orar. Le parece que le ladrea y ahora así ya le mordí. Me tienen que poner bozal por ahí. No funciona así. Hay cosas que sí debemos obligarlas a hacer, pero las espirituales no se esfuerzan. Las espirituales se siembran de la mano de Dios. Si tu vida primeramente
va de la mano de Dios. Si no, vamos a entrar en cuestiones pesadas, en rituales sin vida que ni nosotros queremos hacerlos. Orar sin cesar es estar en comunión constante con Dios, aún en esas cuestiones más comunes o cotidianas de nuestro día a día. ¿Para qué? Para cubrir, ¿qué cosa? Las áreas de la vida de nuestros hijos donde no están rendidas a la verdad. Doy un ejemplo. Estábamos escuchando así, y voy a decir el artista, no importa, ¿verdad? Luis Miguel. No me acuerdo del tema, en serio, conozco el tema y hasta así, te da ganas de bailar y todo, ¿verdad? Pero estábamos así, yéndonos en el auto, estábamos de viaje y comenzaron a cantar. Y realmente medio me molestó. Luz Marina también es la pecadora, mi esposa. Ahí está, ¿verdad? Me molestó porque ni las músicas así, cantamos mucho también música cristiana, pero ni esas músicas así no cantaron así. Y era carne, ¿verdad? Pero yo me daba cuenta que si yo chocaba así, íbamos a terminar peleando. No, yo iba a ser el que no, más yo ya soy el exagerado, qué sé yo, ¿verdad? Mil argumentos que sobran. ¿Y a quién es lo que le canta? Y le canta a su ex, ¿verdad? Pero no me acuerdo cómo hablar. Bueno, no importa eso, ¿verdad? Pero lo que sí yo le pregunté, le dije, ¿y hace falta por cantarle a la ex? Se quedó así pensando, ¿verdad? Y la verdad que no. Y les agué la fiesta. Feliz estaba, me sentía tan espiritual. Ni una palabra no dije. Creo que fue una de las pocas veces en mi vida que hablé poco y hubo tanto efecto. Sí, yo me iba feliz, así hinchado espiritual, ¿verdad? Porque se le enseñó para que puedan entender. No hay necesidad. Pero tenemos que estar lúcidos, tenemos que estar siempre pendientes para cubrir esas áreas de sus vidas que no están rendidas a la verdad. Orad en todo tiempo. Porque mientras me argumentaban así, para poder hablar correctamente, primero tenemos que oír correctamente. Ya parece luego que hasta la anatomía nos tira un mensaje, ¿verdad? Porque una boca nomás tenemos, no que si teníamos dos bocas, qué locura, ¿verdad? Pero una boca y dos orejas. La boca puede cerrar, pero nadie yo he visto que haga este movimiento de truc. No se puede, ¿verdad? No se puede cerrar, está abierto. Pero lo que más nos cuesta es oír y mantener un poquitito la boca cerradita. Tenemos que en todo momento estar cubriendo la vida de ellos para que puedan confesar pecados no confesados. Estábamos así en la cama, ¿verdad? Con Rebequita. Rebequita, la menor, tenía, no sé, 4 años, pero máximo 4, 5. 5 ponele. Hablaba, pero hablaba todavía, le costaba todavía la R. A mí me encantaba decir un poco ratón, mi amor, latón. Decir un poco ropero, lopero. Me encantaba. Ay. Y bueno, macanadas mías, ¿verdad? Y estábamos orando y después terminaba de orar así, se quedaba ella. Cuando eso ponía todavía acá su cabeza sobre mi panza y su pierna ahí sobre la panza de mi mujer. Y me dijo, papá, ¿qué pasa, mi amor? Jesús se va a enojar conmigo. Epa, yo dije así, ¿y por qué, mi amor? Papá, me gusta la mentira. Y bueno, por supuesto que yo también le abro mi vida, le muestro mi condición caída, también le digo, papá, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Papá también esto hace, ¿está bien o está mal? Está mal. Pero que me quedo en eso, no. ¿Por qué hace? Porque piensa que va a conseguir algo con eso. Pero la palabra viene y me corrige y me dice, no es de esta manera, esto es pecado, la mentira es pecado. ¿Y qué hago? Hablo la verdad. Y así le hago también de que tome conciencia de su condición caída, de que tendemos hacia el pecado. Romanos 8:7 lo dice muy claramente. Nuestra carne no puede ni quiere la ley de Dios. Entonces, tenemos que estar orando ¿están ahí, gente? En todo tiempo. ¿Para qué? Para cubrir sus vidas. Por si hay alguna herida que se está convirtiendo en resentimiento, para que no caigan en amargura. La oración es lo único que va a producir
lágrimas genuinas, lágrimas bien derramadas de gozo y plenitud. Yo salí un 28 de abril, para los que están por primera vez, no sé, la mayoría de los rostros conozco. Yo estuve preso porque fui un joven muy pecador. Salgo un 28 de abril de 2003 y el 10 de mayo yo ya me caso. Cortito tiempo estuve libre. Salí de Tacumbú y después ya entré. Bueno, ya tenía ahí para los que se despertaron, ese para que se despierten. Y bueno, y el 10 de mayo nos íbamos a casar. Yo tenía días de estar en libertad y no tenían un solo guaraní en mi bolsillo. Ahora me costó mucho tiempo conseguir trabajo por todas las cuestiones del antecedente, que es normal. Ya no me puedo enojar, es una cosecha de mis malas siembras. Pero nos fuimos con mamá, papá fueron funcionarios públicos y ellos tenían así posibilidades de sacar estos, no me acuerdo cómo es, tipo vales, y nos fuimos a La Riojana. Ni no existe más La Riojana cuando eso estaba La Riojana y nos fuimos allá al centro y Luma estaba así escogiendo algunas cosas que se iba a poner esa noche de nuestro casamiento. Y ahí una de las vendedoras viene y mamá le dice: fulana, aquí está mi hijo de quien tanto te hablé. Y esa mujer, al mirarme, lloró. No había ninguna necesidad de que me expliquen que era una persona que oró por mí. La oración de papá y de mamá. Las oraciones que mueven papá y mamá alrededor de sus hijos cambian historias. Y yo te digo esto. La fe, cuando vos tenés necesidad de fe, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer, digo? Romanos 10:17. Leer la Biblia. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero hay algo que enriquece la fe. Que dice también en el libro de los Hechos, venían y contaban los testimonios de cómo el Señor les respaldaba. Y ellos eran enriquecidos. ¿Por qué? Porque oraban unos por otros. La oración respondida, ¿cómo te hace inflar tu fe? En el buen sentido de la expresión, ¿verdad? Te da confianza. Está vivo, me escucha y me provee. Es mi proveedor y es mi protección. Siempre cuando Israel iba detrás de dioses falsos, ¿detrás de qué iba? De sustento y abrigo, de provisión y de protección. Y Dios le decía: no soy yo el que te proveo, no soy yo el que te cuido. Nosotros tenemos que orar el cuidado de Dios. Tenemos que orar la bendición de Dios para que los corazones de nuestros hijos sean libres y poder seguir la verdad. Tenemos que bendecirlos para que ellos puedan tener discernimiento sobre las artimañas del pecado. Tenemos que orar en favor de nuestros hijos para que ellos puedan superar las heridas del pasado. Solamente de la mano del Espíritu Santo podemos abrir nuestros ojos hacia adelante. ¿Quieres ser sano? Sí, pero no puedo porque se mueve el agua y siempre se me adelantan porque estoy en esta camilla. No te pregunté la situación. Te pregunté si querés ser sano. ¿Te imaginas esa conversación? Jesús con aquel hombre que llevaba tanto tiempo ya al costado de ese estanque de agua. Quiero ser sano. Pues bueno, levántate, toma tu camilla y vete. Tenemos que orar para que nuestros hijos puedan tomar sus camillas. Ser testimonio fiel del poder de Dios, de que ellos construyan su testimonio personal de vida. La Biblia dice que los creyentes vencían al maligno con la sangre del Cordero y con el testimonio de la palabra en sus vidas, al punto que renunciaban a sus propias vidas para poder seguir al Señor. ¿Qué es lo que conoció esa gente que les mantuvo tan despierto con la mirada al cielo? Cuidado que nuestro peor enemigo no sea nuestro confort, nuestro bienestar. Cuidado con eso. Por eso que es muy importante que tengamos el hábito de practicar el ayuno.
para someter, para doblegar un poquito la carne, para callarle al oído que quiere oír las cosas del mundo, las cosas agradables, y entender de que el que quiere vivir en Cristo Jesús, que genuinamente, el que quiere criar a sus hijos mirando al cielo, va a tener guerra espiritual, no va a ser fácil. Y mi hija, no voy a dar detalles, ¿verdad? Porque no le quiero tampoco exponer, ¿verdad? Ni modo. Pero mi hija en un momento dado, en un cumpleaños, fue la primera vez que ella reconoció así su problema. Y te agradezco así, su amiguita. Fue hermoso el momento, hermoso fue el momento, porque estábamos así celebrando un año más de vida de ella. Y no nos gusta así darnos palabras, ¿verdad? No, era el cumpleaños de la amiguita. Pero somos así como familia, somos con esta gente. Aunque no somos familiares de sangre, la familiaridad que se genera en el espíritu es una fraternidad que a la eternidad trasciende. Y mi hija le dio una palabra: fulanita, mi amiga, estuviste cuando yo tuve este problema. Yo le miré así y ahí me di cuenta, acá hay victoria. Confesión, entendimiento, discernimiento y victoria sobre el pasado. Nosotros tenemos que hablar el bien de Dios sobre ellos para que ellos hablen después la justicia de Dios que les rescató. Y lo van a hacer. ¿Por qué pico no tendrían que hacerlo? ¿Por qué nuestros hijos, justamente los nuestros, tendrían que estar extraviados? Si somos padres que doblamos rodillas, sabiendo que tenemos una carrera que va a conocer final, ¿verdad? No es mala onda. Avísale al que está a tu lado, te vas a morir, decirle. ¿En serio? Porque queremos alguna vez vivir como si fuese que nunca vamos a morir. Yo ya estoy en el segundo tiempo ya. Si de por ahí alcanzo los 90, ¿verdad? Hasta los 45, primer tiempo. Yo ya estoy ahí alcanzando los 4 minutos del segundo tiempo ya. No, es que cumplimos un año más de vida. Un año menos. O vos vas a vivir hasta la eternidad. ¿Conocer a alguien en 200 años? No. Ahí es cuenta regresiva, es decir. No es fatalismo, es esperanza, es día de encuentro. Es el día del encuentro. Para mí el morir es Cristo, es ganancia. Entonces tenemos que tener conciencia, como dice el Salmo 91, enséñanos a contar nuestros días para que podamos poner en ellos tu sabiduría. Entendiendo que hay momentos, tiempos en los cuales tenemos que interceder por haber conocido, por haber corregido, por haber instruido, por haber disciplinado a nuestros hijos. Sabemos cómo, en qué y qué pedirle a Dios. Específicamente, venía un hombre ciego que era, hermano, ¿verdad? Y Jesús le pregunta, ¿qué querés que haga por vos? ¿Verdad? Parece Argel. No te digo, quiero ganar una maratón, le dice. No. Quiero verle, dice. Pedimos, pero pedimos mal. Dice una porción de la carta de Santiago. Porque pedimos egoístamente. Por eso no recibimos. Tenemos que saber que vendrá el final de nuestra intervención. Vamos a partir, ¿verdad? Quiero ponerle como ejemplo al apóstol Pablo en su segunda carta que le escribe a un hijo suyo, a Timoteo. Aunque Timoteo no era un hijo de su sangre, de sus lomos, era su hijo, porque todos, aunque no tengamos hijos biológicos, vamos a tener necesidad de volcarnos en alguien, si no la vida no tiene sentido. Y le escribe, mi hijo amado. Por eso que se suicidaron Jean-Paul Sartre. Bueno, murió, supuestamente no, ¿verdad? Porque decía que no hay que tener hijos, que tenés que vivir para vos, nomás para que vas a traer un hijo a este mundo ruin. Hermano, si nuestros hijos, voy a volver a decirlo, si el Señor no viene en nuestros días, sin nuestros hijos el mundo se pierde. Y no me estoy refiriendo solamente a los hijos de nuestra carne. Gente que fue ministrada en una fe genuina, que fue servida, que pudo ver a Cristo por medio de nuestro reconocimiento de pecado, por medio de esos pecados que reconocimos y que los tenemos doblegados bajo la autoridad de la palabra, bajo la unción del Espíritu Santo. Gente que recibieron una fe no fingida. Ellos son la esperanza de la humanidad, son los que van a predicar, son los que van a anunciar el camino del Señor para aquellos que tienen que ser añadidos hasta el último.
Pablo le decía en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3, leo la versión NBI, dice, al recordarte, le escribe Pablo a Timoteo, ¿verdad? De día y de noche en mis oraciones. En todo tiempo se acordaba de Timoteo, su hijo espiritual. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios. Nada puede reemplazar el poder de la oración de papá y de mamá. Nada. Nosotros debemos ser ese muro intercesor que los protege. Esa voz que clama al cielo por sus vidas. Que ruegan por el futuro eterno de sus almas. Voy a dar unos ejemplos de oraciones bíblicas para que sirvan como hoja de ruta, porque algunas veces oramos en el alma y no estamos mal. Pero cuando vos pedís conforme a su palabra, vos tenés la certeza de que en Jesucristo es amén. Es así será. El profeta Elías oró en su alma, mátame Señor, no soy mejor que mis padres, ¿verdad? Pero no le mató el Señor. Es más, él y Enoc son las únicas dos personas que vemos en la Biblia que no conoció muerte. Pero él pidió para morir. ¿Entendés lo que te quiero decir? No siempre vamos a pedir bíblicamente, Dios conoce nuestras debilidades, pero cuando Elías se movió en el poder de Dios, en su voluntad, en su palabra, fuego del cielo vio descender. Cuando nosotros oramos conforme a la palabra, nosotros traemos el fuego del Espíritu Santo, la bendición que viene del cielo, el plan de Dios sobre la vida de nuestros hijos. Un ejemplo, Señor Dios y Padre eterno, sea mi hijo un ejemplo para los creyentes en sus palabras, sea un ejemplo en su conducta, sea un ejemplo en amor, en fe, en pureza. Así Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12. Oh Dios, Padre eterno, crea en mi hijo un corazón puro. Renueva un espíritu recto dentro de él. ¿Cuántas veces mi mamá? Años. Conforme al Salmo 51, versículo 10. Qué glorioso recordar eso. Qué bendición las oraciones respondidas por Dios. Señor Dios, Padre bueno, que mi hijo te siga, te tema, guarde tus mandamientos, que mi hijo, que mi hija, que mi descendencia escuche tu voz, te sirva y te sea fiel, como dice Deuteronomio 13:4. Pueden venir por favor los de la alabanza. Te doy una tarea y por favor anotarla en tu corazón y en el nombre de Jesús te comprometo con tu Creador. Los que son papás, los que serán, sujetan en esperanza su día, ¿verdad? A esos días. Antes de que duermas hoy vas a pronunciar sobre cada uno de tus hijos una oración que les cubra con bendición. La otra vez yo llegaba cansado de Coronel Oviedo y un milagro sucedió en casa. La cocina estaba totalmente limpia. Gaby, la mayor, arregló todo. Y le felicité así a la flaquita. No. Yo dije, mi amor, te falta poco para casarte, le dije. Y me acosté así, pero reventado llegué, ¿verdad? Ya me iba a dormitelo ya así de venida. Y cuando me acuesto así, la morochita. Y me voy junto a Rebeca, ahora ha sido la 1 por ahí ya. Yo pensé que ella estaba durmiendo y ya no le iba a molestar, pero me vino así, que me acosté sin bendecirle. Y abro así la puerta y me hace casi, porque estaba ya así, parecía que dormía, ¿verdad? Si era más de la 1 ya.
Y me voy a acercar para besarle. Cuando me acerco así para besarle, ella así me pone así su piquito. Me da acá, mi amor. Te bendigo, mi amor, desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Y me voy a dormir. Te comprometo delante de Dios hoy, no mañana. Vas a ir y vas a pronunciar una bendición sobre tu hijo, sobre tu hija. Y mañana al levantarte vas a poner su vida delante de Dios. Lo vas a presentar como una ofrenda, como lo hizo Ana con el profeta Samuel, desde antes de que esté en su vientre. Ahora, papá y mamá, quiero pedirte que inclines tu rostro. Si es que le tenés a tu hijo, porque veo gente mayor, ¿verdad?, que pudiera ser su hijo. Ahí, ¿verdad? No voy a volver a hacer esto nunca en mi vida, porque una vez pensé que era su hijo y había sido su esposa. ¿En serio? Pero puede ser que esté ahí tu hijo, tu hija, y esta oración la vas a hablar. ¿Sabes por qué la vas a hablar? Porque es una orden en el nombre de Jesús. Si no estás aquí, la vas a hablar igual. Y después la podés ir a hablar en tu casa otra vez. Pero ahí todos los que somos padres decimos: Señor, con un poco más de fuerza. La palabra pide que proclamemos con nuestros labios el señorío de Jesús. Gracias por la herencia que has puesto en mis manos, mis hijos. Hoy te entrego sus vidas. Los bendigo en tu santo nombre. Dilo con fuerza. Te pido que los formes, que los protejas, que los uses para tu gloria. Ayúdame a instruirlos en tu amor, a infundirles tu verdad, a corregirlos con ternura. Ayúdame a confiar siempre en tu voluntad soberana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.